Buenas noches, estimados estudiantes. Aquí ya tengo montada la plantilla con los datos iniciales, son los datos de partida, inventario de cantidades unitarias, tengo por acá, inventario de precio unitario, inventario de valor total, inventario de utilización, más inventario de análisis final. ¿Por qué tengo todas estas pestañas acá? Mis datos de partida son mis datos iniciales. Inventario de cantidades unitarias sería mi primer inventario ABC. Vamos a hacer en esta pestaña. Segundo inventario, número 2, inventario, por ejemplo, puedo colocar acá dentro de la pestaña, al hacer doble clic ya puedo editar. Para ajustar las celdas, doble clic, después de seleccionar todas acá en la esquina, doble clic y ya eso me lo ajusto. Estas tengo que cerrarlas acá, unitario y artículos, se me vuelve a abrir, ¿ven? Entonces, clic acá, listo, cierro acá. Orden de promedio de artículos, costo unitario promedio, ya lo tengo. Entonces hago una recapitulación de las ventanas que tengo, datos de partida, inventario de precio unitario, el número 2, inventario de valor total, y inventario 3, inventario por utilización, para tener un análisis, un cuarto inventario, que sería un análisis final con los tres anteriores. Les comento cómo realicé varias operaciones acá para poder armar una tabla. Punto número 1, bueno, cuando tengo estas celdas acá, si yo quiero tenerlas individuales, que es lo primero que yo hago, poner artículo, me va a aparecer de esta forma. Seleccionar las dos celdas de mi artículo, darle la opción combinar y centrar, y en dado caso tengo que ajustar el texto. Lo mismo para estas columnas, para estas filas estas son columnas, ¿de acuerdo? Y empezamos colocando el primer dato. Yo lo que realizo es, lo hago, estos son los números generales, copio todos mis números generales, pero lo que voy a hacer es seleccionar los datos desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y promedio en dólares, que sería moneda, pero la tengo en euros. Moneda, muy importante, aquí está el tipo de moneda. Si no me parece la que necesito, le doy más opciones, vengo a símbolo y coloco la moneda de mi preferencia, en este caso el dólar de Estados Unidos, o además puedo utilizar justamente la simbología del inglés de Estados Unidos. Sí, se me ajusta a 2 decimales, muy bien, perfecto. Podemos manejarlos en ese rango, o para hablar de números cerrados puedo justamente reducir la cantidad de dígitos, de decimales, y trabajar con estos números cerrados. Idealmente no hay mucha diferencia en hacerlo, pero podemos utilizar perfectamente los decimales. No hay ningún problema para ver las cantidades finales. A largo plazo entonces podemos manejar los decimales. Cantidad disponible son unidades y consumo promedio también son unidades, por lo tanto no los coloco en moneda ni en ninguna otra apreciación. Esos son los datos de partida. Muy importante, coloqué un total acá, pero ese total, ¿qué significa? Este total, por ejemplo, hacemos el comando y lo voy a volver a hacer para que ustedes vean cómo se realiza. Borro la casilla, no tengo nada en la casilla, y coloco el símbolo suma. Vamos a hacer una suma justamente. Entonces pongo suma, tab, y selecciono la casilla con los dígitos, con los números, cierro mi paréntesis y tengo mi resultado final. Este resultado lo voy a arrastrar a lo largo de todos los demás resultados, y lo que me va a generar es lo siguiente: sumas en cada una de las celdas que seleccioné desde el inicio de enero con el artículo 1 hasta el artículo 15. Bien, ya tengo la suma de todo esto. Voy con el promedio, voy a eliminar justamente estos datos de acá, los voy a eliminar. Ven que esta casilla sale en blanco porque justamente no tengo los datos para hacer una suma.
Primero debo obtener el promedio. Para obtener el promedio abro el comando suma promedio. Cuando me aparece no le damos clic ni le damos enter, le damos tab para abrir y que se me despliegue la información que vamos a contener en ese promedio, que es la selección de datos. Va a ser desde enero hasta junio y él me determina un promedio. Arrastramos nosotros los datos y obtenemos el total. Este gran total, que le denomino gran total, ¿por qué gran total? Porque justamente la suma de los promedios y la suma de los totales de los promedios tiene que darme justamente el mismo dato. Tenemos las cantidades disponibles y tenemos el consumo promedio en esas últimas dos columnas. Luego empezamos a hacer nuestro primer inventario, que sería utilizar nuestro costo promedio, pero si nos damos cuenta, eliminamos las columnas cantidad disponible y consumo promedio J y K, porque vamos a incluir y vamos a ordenar los artículos según el costo unitario promedio, o sea, según esta tabla. Y para lo siguiente que vamos a hacer justamente es realizar el cálculo respectivo. Como ya tengo mis datos de partida, no es necesario que yo los vuelva a colocar, sino a obtener una nueva casilla con esos datos ordenados con el promedio. Para hacer esto vamos a crear un nuevo filtro, el cual me demuestre los números de mayor a menor. Voy a colocar por acá. Ordeno de mayor a menor y ya tengo ordenado mis artículos. Este último dato vamos a hacerlo de manera más ordenada y tenemos mi gran total. Listo. Perfecto, teniendo estos datos, frecuencia relativa, pero porcentual, que debo hacer es el siguiente comando: suma primer dígito dividido entre el total multiplicado por 100. Esta columna es de porcentaje, por lo tanto, como ya lo tengo en porcentaje, voy a hacer lo siguiente: estos son porcentajes más esta cantidad dividida entre esta cantidad, 14%. Perfectamente podemos utilizar un par de decimales. Elimino el negro, y centro. Con esto obtengo todos los dígitos. Esto es un error muy común. ¿Qué sucedió acá a la hora de arrastrar los datos? Les comento qué fue lo que sucedió. Si yo selecciono esta casilla, vemos que el dato está corrido. La casilla roja está corrida. Está corrida. Esto sí se aparece bien porque cada vez que voy bajando la casilla se va corriendo. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar esto? 14 a 24, le aplicamos a la roja, que sería I20, F4, y bloqueamos la casilla. Tenemos un gran total. Tenemos un total de los porcentajes. Recordemos que es hasta 18 para obtener un 100%. Teniendo esta casilla de frecuencia relativa, vamos a sacar nuestra frecuencia acumulada menos D. La frecuencia acumulada menos D nos va a ayudar a determinar los porcentajes de peso para la clasificación ABC. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar la primera casilla, damos Enter. Recordemos que estos son porcentajes.
Y listo. Esta casilla sería la suma del anterior más 21, 12,21. Y esta es la casilla que nosotros arrastramos hasta el final para obtener nuevamente un 100%. Perfecto. Teniendo esto en cuenta, ya nosotros procedemos a realizar nuestra clasificación. Entonces voy a determinar ciertas reglas. Les explico cómo determiné yo la valorización del inventario y cómo obtuve la clasificación ABC después de tener todos los procedimientos totales. Bueno, como vemos, tenemos una valorización del inventario con respecto al costo unitario, a la cantidad de artículos por valor unitario y la cantidad de artículos según la clasificación que tenemos. Ok, para yo poder valorizar los artículos en A, B y C, voy a determinar que el 85% del costo unitario de mi inventario lo tiene el 15% de la cantidad de artículos. Un 20% del costo unitario lo tiene el 20% de mis artículos y el 5% del costo unitario promedio lo tiene el 65% de mis artículos. Dicho esto, tenemos que para yo obtener la cantidad de artículos debo agarrar 15, que son la cantidad de artículos que me da el ejercicio, multiplicado por el porcentaje, y 25 en este caso sería por la celda del 15%. Esto me da que, como es la cantidad de artículos del total de artículos, del 100% de artículos, pues yo puedo tener acá la suma de estas cantidades para obtener mi 100%. Entonces, de ese mi 100%, que yo perfectamente puedo decir que este dato sería un dato general, 15 artículos. De esos 15 artículos, 2,25 artículos corresponden al 15%. De 15 artículos, el 20% serían 3. Y 65% de los 15 artículos son 9,75 artículos. Por lo tanto, esto quiere decir que así es como debo de generar una clasificación A, B, C, donde tengo los dos primeros, gracias a mi gráfica o a mi tablita de valorización del inventario, tengo que 2 artículos son A, 3 artículos están en la categoría B y el 65% de mis artículos son 975 artículos. Entonces acá tengo seleccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos. Con esto concluimos la parte numérica y nos queda construir el gráfico para el respectivo análisis. Esta sería mi gráfica terminada. Como se debería de ver, mis resultados finales para poder hacer el análisis respectivo. Lo pueden hacer mucho mejor, no hay ningún problema, pero básicamente así es como se debe de observar, así es como se debe de ver una gráfica para presentarla a los altos jerarcas o poder determinar soluciones. ¿Cómo se realiza esta gráfica? Ok, para poder hacer este tipo de gráficos vamos a seleccionar entonces las casillas de los artículos, la cantidad promedio de mis artículos y la frecuencia acumulada menos D. Voy a insertar
gráficos recomendados, inmediatamente me aparece el gráfico que necesito. A la hora de pulsarlo, vamos a ver las diferencias que tiene este gráfico con el gráfico que realizamos. Pues de primera vista vemos que como que no se comprenden los datos, no entiendo los datos. Primero porque no tengo el nombre del gráfico, no tengo qué significa las líneas de tendencia, no sé qué significa las barras. Veo que dice artículos, estamos de acuerdo, pero no ahí tengo más. Vemos la cantidad de porcentaje y vemos precios, pero no sabemos qué significa cada cosa. Para esto entonces, aquí tengo mi gráfico. Vamos a hacerlo igual a este. Primero lo que hice fue seleccionar alguno de estos. Ya en apariencia ya cambia, pero no como debe ser. Lo siguiente es que tenemos que seleccionar los valores de la línea de tendencia que tenemos acá y vamos a ir a dar formato a datos. Me vengo para el tarrito de pintura y estos se llaman marcadores. Esta es mi línea de tendencia, pero estos se llaman marcadores. Los marcadores vamos a cambiarlos de color. Voy a poner un color diferente, será este con un ancho de 1.25, pero primero tiene que aparecer mi marcador. Para esto tengo las opciones de marcador integrado. Voy a seleccionar no el cuadro, voy a seleccionar las X, por ejemplo, un tamaño 5. Perfecto para cada uno de los datos. No se ve tan elegante como el mío, entonces vamos a cambiarlo. Marcador, opciones de marcador, el tipo de finalización, pueden ser más, pueden ser círculos. Esos circulitos me agradan, pero me gustan más los lombos que se hicieron. Ok, todo esto lo podemos nosotros editar en la parte de acá de marcadores, hasta que escojamos uno que verdaderamente nos agrade y nos guste y verdaderamente se represente bien. Ok, terminando con esto, para poderle cambiar el nombre a los datos y ponerles artículo, frecuencia acumulada menos de, selecciono la serie de datos, le doy seleccionar datos, me vengo aquí a seleccionar los datos justamente, se me abre la casilla modificar, la casilla de la serie y le voy a colocar artículo. Perfecto. Dicho esto, le voy a aceptar, me vengo a la serie número 2, modifico y la serie número 2 es la frecuencia acumulada menos de que la línea de tendencia. Luego que ya tenemos listo eso, tenemos el cambio. Acá eso está bien, perfecto. Pero si nosotros vemos 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12, 14, 16, 18, hasta un tope de 20000. Acá lo tenemos desde 0 hasta 25000. Entonces, pero no nos representa, no sabemos exactamente cuál es el monto de cada uno de ellos. Por lo tanto, vamos a agregar etiquetas de datos. A la hora de agregar etiquetas de datos, debemos ajustarlos al tamaño que tenemos nosotros de la pantalla y estos datos que se interpolan acá. Para poder correr estos datos, selecciono los datos y los voy ajustando solamente moviéndolos con el cursor hasta encontrar un punto en el cual se vea específico cada uno de los datos. Si nosotros vemos, hasta tenemos una línea que se va a ir corriendo conforme nosotros nos corramos la serie de datos. Esto para que no perdamos la concordancia de dato con banner. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta parte. Voy a editar esta línea de datos que en realidad no me gusta. Voy a darle formato al eje y tenemos máximos y mínimos. Mínimo empezamos desde $0 hasta un máximo de 25.000. Lo podemos cambiar a un máximo de 20.000 porque recuerden que el monto máximo es de $19.372. 20.000 es un dato que nos puede ayudar, se restablece, ya se ve un poquito mejor y vamos a ver qué unidades principales. Principales quiere decir de cuánto en cuánto vamos a ir. Vamos a empezar desde 0 hasta 2000. Pues sí, podemos ir de 1500 en 1500. De 1500 en 1500. La línea de tendencia cambia, pero eso es de acuerdo al tipo de gráfica que estamos utilizando.
para estos casos no. Luego aquí cambiamos títulos de gráficos y importante, vamos a agregar los títulos de leyenda, títulos del eje, que serían estos de acá que se me abren en ambos costados. Dice tabla de datos donde los estoy obteniendo, no es necesario. Línea de tendencia, la línea de tendencia no, porque aquí la tenemos, no la ocupamos para ese tipo de gráficos. Y podemos ajustar también la línea de lateral izquierda, podemos cambiarle las unidades. Como estos son porcentajes, recuerden que los porcentajes no los ponemos en por ciento, los ponemos como si fueran una probabilidad sin el porcentaje. Entonces, como que fueran probabilísticos, de 0 y puedo ir de 10 en 10. Para poner 10%, acá tengo que poner 0.1. Si le quiero ir de 5 en 5, 0,05, ya que 0,5 representa un 50%. Por ejemplo, podemos hacerlo y vemos que tenemos 0, 50, 100. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte para poder utilizar los porcentajes que verdaderamente vamos a graficar. 0, 5, 10, 15, 20, hasta no importa. Recuerden que aunque la línea de tendencia de la línea se nos pase, la del eje Y, no hay problema porque siempre vamos a utilizar un 100% de la gráfica. Por esto entonces vamos a utilizar 0.2 para ir de 20 en 20 perfectamente, como en el gráfico anterior que buscamos de 0.1. pues me parece un dato pues meramente correcto, y podemos poner que el máximo sea 1 para que cierre en 100%. Dicho esto, bueno, se me cierra en 120, no hay ningún problema, y con base en esto ya tenemos un gráfico mejor del inicial que nos había dado. Dicho esto, ya podemos hacer un análisis respectivo. Y por favor me mantienen los gráficos acá, que eso es lo que voy a realizar justamente, que lo hayan realizado de esta forma. El inventario de valor total, inventario de utilización, inventario de análisis final. Eso es lo que necesito. Muchas gracias.